Capital Sonoro. Ahora. Un joven murió en un bus de la policía en Bogotá. La familia exige investigar qué sucedió. El consorcio chino no cumplió con la entrega de diseños a detalle de la primera línea del metro. El plazo máximo se extenderá hasta el próximo 5 de mayo. Colombia es el sexto país en el mundo con más mina antipersona. Estos artefactos siguen siendo una amenaza para la población. La Secretaría de Salud, que está realizando operativos de inspección, control y vigilancia a la venta de pescado, invita a la ciudadanía a tener cuidado y precaución a la hora de comprar este producto en Semana Santa. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast, un espacio para hablar sobre las noticias de la ciudad. Y mi nombre es Andrés Páramo. Es miércoles 5 de abril de 2023 y estas son las noticias de hoy. En la madrugada del 1 de abril, el joven Anderson Beltrán fallado sin vida en un bus de la policía. Su familia exige justicia y que se investiguen las causas de su muerte. Nos encontramos con Andrés Zapata para profundizar sobre este hecho. Hola Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Anderson Beltrán termina en las manos de la policía? El viernes 31 de marzo, Anderson salió con su hermana a tomarse unos tragos en el sector de Bosa Centro. Sobre las 2 de la mañana más o menos del 1 de abril se presentó una riña con otras personas que estaban en este lugar. Allí llegó la policía y subió a una patrulla al joven de 29 años y también a su hermana. Sin embargo, unos minutos más tarde bajaron a la hermana y a él se lo llevaron para la estación de policía de Bosa. ¿Y en qué momento encuentran el cuerpo sin vida de Beltrán y qué sabemos hasta ahora sobre las posibles causas de su muerte? Mira, en la mañana del sábado, la madre de Anderson llegó a buscar a su hijo a la estación de policía y fue en ese momento en el que se dio cuenta que estaban haciendo el levantamiento. La posible causa de la muerte fue una presunta asfixia mecánica. ¿Y qué explicaciones han dado las autoridades al respecto? Mira, lo que ha dicho la policía es que el joven se habría ahorcado con una prenda de vestir que habría amarrado él mismo a una baranda del bus. ¿Y su familia qué dice sobre esto y qué están pidiendo? La familia no cree en la versión de la policía. Ellos lo que dicen es que hubo varias irregularidades. La primera de ellas es que no se explican por qué cuando llegaron a la estación de policía no llevaron a Anderson a las celdas, como debería ser. Y otra de las inquietudes que le surge es que por qué no había un custodio dentro del bus. Y sus hermanos también lo que han dicho y han señalado es que cuando ellos fueron a reclamar el cuerpo de Anderson, notaron varios hematomas en su cara. Además, lo que ellos están pidiendo es que en un mes y medio, pues les van a entregar el dictamen de medicina legal y allí sabrán a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en la madrugada del sábado. Gracias, Andrés. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Dale, con todo el gusto. La empresa Metro de Bogotá no aceptó el recurso de evento eximente de responsabilidad que presentó el consorcio chino a cargo de la construcción del Metro de Bogotá. Esto significa que el tiempo para presentar los diseños a detalle se agota. Saludamos a Cristian León. Cristian, ¿cómo me le va? Bien, bien, esperando a ver si algún día nosotros aquí, las personas que nos escuchan, nos montaremos en el metro. Ojalá que sí. Sí, eso parece una noticia aplazada a la eternidad, pero ¿qué pasó esta vez? ¿Qué fue lo que dijo el consorcio chino? ¿Qué pasó? Para hacer un contexto rápido, ¿qué pasó? Este año, el 8 de enero, ese consorcio debía entregar unos diseños que esos son importantísimos porque es lo que le dice a los constructores, mire, cuando usted inicie la obra tiene que abrir por acá, tiene que trabajar así, se va a demorar esto. O sea, los estudios son como la guía del camino para poder iniciar la obra. Si no se entregan, claramente no se pueden iniciar a hacer estas intervenciones. Entonces, el 8 de enero se debía entregar eso, no alcanzaron, se aumentó el plazo hasta el 30 de marzo y el consorcio tampoco alcanzó y dijo, no, necesito un tiempo extra porque por la pandemia pues hubo mucha afectación, no pude trasladar mis trabajadores y la alcaldía dijo, no señor, la pandemia ya fue hace rato, esto no es excusa, necesitamos que lo entreguen y por la interventoría les dijo, tienen que darles un mes de plazo. Entonces por eso la alcaldía dice, listo, les vamos a dar hasta el 5 de mayo y esa es la fecha límite en la que el consorcio debe entregar ya los estudios y diseños del metro. Pero no llegaron. Entonces ahora, ¿cuáles son? O sea, la aplazaron, ¿o qué fue lo que pasó? Sí, no, efectivamente no los han entregado porque eso es un proceso, son entregables, 315 entregables, tampoco es que sea un trabajo sencillo, pero tiene un proceso. Esos 315 deben ser primero estudiados por la interventoría. Eso ya pasó
y el 60% siguen en estudios de esa interventoría, el 19% ya se los devolvieron, les dijeron, miren, estos no cumplen los requisitos, necesitamos que los vuelvan a realizar o que les modifiquen algunas cosas, el 19% de ellos. Esa es la demora, que la alcaldía dice esto ya debería haber cumplido ese tramo y la interventoría debería haber declarado algo que se llama no objeción. ¿Qué significa? Pues que ya están perfectos y pueden empezar esas obras. Ok, ¿qué fecha límite dieron para la entrega de los diseños a detalle? La fecha última, ultimátum, última, esperemos que sí, 5 de mayo. Esa es la fecha. ¿Y qué pasa si el consorcio no cumple? Bueno, ahí desde el 6 de mayo van a tener que sacar del bolsillo el consorcio 58 millones de pesos diarios. Eso, aunque para un contrato tan grande de billones puede que no signifique mucho, si se deja, por ejemplo, un mes de demora, son 1.700 millones de pesos. Ya ahí la cifra sí empieza a tomar mucha relevancia. Entonces, sí, efectivamente, si se pasan, ya empezaría a afectarles el bolsillo hasta que lo entreguen completo. ¿Cómo se relaciona esto o en qué posición deja esta situación al metro elevado frente al deseo del gobierno nacional de Petro de cambiar el proyecto y buscar que sea subterráneo? Bueno, es que esto es muy ligado, aunque parezca que no, estos diseños y estos estudios no tienen nada que ver con la discusión de gobierno nacional, simplemente es un avance que debe hacerse el consorcio. La verdad, sí tienen mucho que ver, porque parte de estos diseños son los que van a definir cómo se inicia esa primera línea que sale primero con su patio taller en Bosa y luego pasando por esta parte de la ciudad hasta llegar a la Caracas, y en donde es la discordia por si hacemos un metro subterráneo o no. Pero esos diseños del inicio son hiper mega relevantes para saber cómo va a entrar a la Caracas ese metro. Entonces, aunque se quiera decir, no, estos diseños simplemente son parte del proyecto, no van a tener modificaciones, es vital que el gobierno y la alcaldía se pongan de acuerdo con qué proyecto quieren, más allá de elevado, subterráneo, por esto, que la conversación esté cerrada y digamos, ya se tiene esto definido, hagámosle, sea subterráneo, no sea subterráneo, lo más importante es que esa decisión se tome, porque así el mismo consorcio también va a tener la facilidad de avanzar, los mismos constructores, la misma alcaldía, pero la verdad ese entramado se ve muy, muy complicado, ya sabemos que el gobierno nacional quiere una línea subterránea, la alcaldía de Bogotá, por parte de Claudia López, no la quiere subterránea porque quiere iniciar el proyecto, que no haya más demoras, pero ¿qué influye todo esto y qué implicaciones tiene? Pues simplemente que esto es algo que vemos, digamos, la punta del iceberg. Si no se toma esa decisión de si es subterráneo o no, estas demoras realmente no van a implicar mucho. La demora grande es ese proyecto que si se cambia a subterráneo puede tener sobrecostos, no se va a entregar en 2028, pero para muchos urbanistas, hay que decirlo, sí mejora las condiciones del centro de la ciudad y del patrimonio de este sector. Ok, todo muy claro, Cristian. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ustedes, suerte y que les vaya muy bien. La Defensoría del Pueblo alerta sobre la persistencia de minas antipersona en el país, antes llamadas minas quiebrapata. Colombia es el sexto país en el mundo con más de estas. Mauricio Pichot, bienvenido, ¿cómo va todo? Buenas tardes, María Paula, un saludo muy cordial a usted y a Andrés. ¿Cuál es el panorama en cifras de la presencia de minas antipersona en Colombia? Más o menos, ¿de cuántas estamos hablando? Son cientos, no hay un número específico y contundente que haya sido entregado por parte de la Defensoría del Pueblo en relación con las minas que aún persisten en el territorio nacional. Lo que sí dijo la organización defensora de derechos humanos en Colombia es que son más de 12.300 las víctimas que este flagelo ha dejado desde el año 1990 hasta esta parte, a pesar de la firma del cese del conflicto que se hizo en el año 2016 con las entonces denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y hoy, ¿cuáles son los lugares del país que tienen mayor riesgo para sus habitantes por la presencia de minas? Los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y norte de Santander son, de acuerdo con la información y la investigación de la Defensoría del Pueblo, los lugares más afectados con esta situación, especialmente en lo que tiene relación con la llamada población civil. Estas personas resultan afectadas con la existencia de estos artefactos aún en estos sitios. Mauricio, ¿y podemos decir que los grupos armados siguen usando estas minas antipersona como una estrategia de guerra?
En efecto, María Paula, a pesar de que este es un artefacto que está prohibido por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario es una especie de catálogo de reglas, de buenas prácticas, entre comillas, que deben ser conservadas en el interior de un conflicto armado interno. A pesar de esa situación, estos artefactos siguen siendo usados, siguen siendo instalados por parte de estas organizaciones al margen de la ley. Y entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede solucionar esta problemática? La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha hecho un reiterado llamado, especialmente en estas horas más recientes, cuando se cumple una especie de conmemoración, de sensibilización de este flagelo, para que las organizaciones al margen de la ley por fin dejen de instalar este tipo de armas de guerra. Gracias, Mauricio, por la información. A ustedes un abrazo grande, hasta luego. La Secretaría de Salud ha buscado garantizar que la compra de pescado, en especial en esta Semana Santa, no signifique ningún tipo de riesgo para sus consumidores. Para conocer qué han hecho al respecto y qué recomendaciones hacen a la ciudadanía, estamos con Daniela Spitia. ¿Qué más, Daniela? Hola Andrés, bien, todo por aquí muy bien, ya lista y en modo Semana Santa. ¿Tenemos cifras de cómo aumenta el consumo de pescado en Bogotá en Semana Santa? Sí Andrés, definitivamente esta es una época muy buena para los productores de pescado. Durante estos días el consumo aumenta en promedio un 60% respecto a otras semanas del año, según informó el Ministerio de Agricultura. Aunque el bolsillo de los bogotanos este año en particular se ha visto afectado. Hablemos de la capital. Cifras de la central mayorista de Corabastos muestran un repunte de los precios casi de un 11,6%, tomando en cuenta 6 tipos de pescado: bagre, mojarra, nicuro, el pescado seco, cachama y salmón. ¿Y qué ha hecho la Secretaría de Salud desde su gestión para garantizar que el producto que se vende cumpla con esos requisitos de sanidad? Bueno, Andrés, han realizado 140 operativos de control en las 20 localidades de la ciudad relacionados con vigilancia sanitaria y ambiental. Estas cifras son con corte al 3 de abril. En estos operativos inspeccionaron más de 224.000 kilogramos de pescado y de estas cifras se destruyeron 68 kilogramos por riesgo a la salud pública. Le cuento también que en las actividades que han realizado se ejecutaron en 110 establecimientos como depósitos de alimentos, expendios de pescados y productos de mar, restaurantes y supermercados. La causa principal de estos decomisos, una de ellas fue que el producto era fraudulento en un 76%. ¿Esto qué significa? Que encontraron que se le designaba o se expendía el pescado con un nombre distinto al que le corresponde. Además, en un 12% encontraron producto alterado, es decir, un alimento que se encuentra por fuera de su vida útil o no está siendo almacenado bajo las condiciones necesarias de conservación. ¿La Secretaría ha dado alguna recomendación para los consumidores? Sí, Andrés, la invitación como siempre es a que los compradores eviten sitios con precios que estén muy por debajo de lo regular, siempre verificando la adecuada refrigeración y conservación de los productos y las características como color, olor y textura. ¿Nos puede dar algunos de estos tips para identificar que el pescado que uno está comprando es de buena calidad? Claro, Andrés, primero échele ojo al ojo del pescado. Tienen que estar transparentes, brillantes, salientes y con la pupila oscura. Los que son de mala calidad los tienen opacos, hundidos y con su pupila gris. Las escamas, por ejemplo, deben estar brillantes, la piel firme y elástica al tacto, bien adherida a los huesos y que al ejercer presión con todos los dedos no se desprenda la carne. Y sobre todo, que el olor sea agradable y fresco, nunca como el del amoníaco o el óxido. Y si ustedes están atentos a estas recomendaciones, los invito a todos a comer mojarra. Buenísimo, Daniela. Muchísimas gracias y ahora sí, feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa, Andrés. Un gusto acompañarlos. Y no se vaya sin saber que mejoró la calidad del aire en Bogotá. Las condiciones meteorológicas favorables de los últimos días permitieron levantar por fin la alerta preventiva con la que contaba la ciudad desde el 23 de marzo. Continúa el plan Éxodo de Semana Santa. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, desde el sábado a la fecha han salido de la capital alrededor de 600.000 vehículos. Hoy miércoles se espera la salida de unos 182.000 más. Por los cortes de agua programados en 7 localidades de Bogotá para la ejecución de obras de modernización, la Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta verde hospitalaria en toda la ciudad. La medida estará vigente hasta las 6 de la mañana del próximo 10 de abril. Eso fue todo. Este podcast es producido por Andrés Villamil y editado por Cian Bernardo González. El jefe de redacción de las y los periodistas de Capital Ahora es Andrés Páramo. La dirección general de Ahora está a cargo mío, María Paula Martínez.
Recuerden que ahora está en todas las plataformas, en las de televisión abierta, en YouTube, en el podcast de análisis y opinión Capital Político y de lunes a viernes en este que escuchan ahorita. Nos vemos la otra semana. Chao, adiós. Capital Sonoro.